1. Muchas de las iglesias evangélicas no aceptan las enseñanzas de las Escrituras como un todo y solo se basa en el Nuevo Testamento. 2. Manipulan las Escrituras según sus conveniencias olvidándose del contexto general bíblico sobre algunos temas. 3. Argumentan que cada uno recibe una revelación diferente para interpretar las Escrituras, pero se olvidan que la Biblia es su propio intérprete y es así como cada iglesia evangélica o pastor enseña lo que se le ocurre. 4. Creen que a Dios se le debe gritar para que escuche y así lo reflejan en sus cultos gritándole. 5. Creen que a Dios se le puede dar órdenes. Basta escuchar sus oraciones para darse cuenta. Le dicen a Dios, te ordeno, mando, etc. 6. No creen en la obra sumo sacerdotal de Jesús en el santuario celestial y piensan que su obra llegó solo hasta la cruz. 7. Creen en la inmortalidad del alma, la cual no tiene fundamento bíblico. Dice la Biblia que el alma que pecare esa moriráis. 18, 4. 8. Enseñan una gracia barata en la que salvo siempre salvo, y se tiene licencia para pecar que basta con orar y Dios perdona porque la persona es del grupo de los escogidos. 9. Enseñan y viven un cristianismo basado en la emoción de la psicología pastoral. 10. Están divididos en miles de sectas y es así como ni ellos mismos saben cuántas sectas son en el mundo. 11. Les falta unidad doctrinal y cada iglesia enseña algo diferente. 12. Muchos de sus miembros solo hacen y dicen lo que les diga el pastor y se olvidan de estudiar por sí mismos las Escrituras. 13. Dejaron de seguir los principios de la iglesia primitiva por enseñar sus propias ideas. 14. Critican a la Iglesia Católica y sus dirigentes han hecho alianzas con el papado y forman parte del ecumenismo. 15. Toman alcohol o vino fermentado en la Santa Cena, la cual está tajantemente prohibido en las Escrituras, Piar o Ubi 20, 1, 11 y 20 21,29 a 33, F5 y 18. 16. El don del descanso del Espíritu en el que arrodillados son echados hacia atrás por el orador no tiene fundamento bíblico y es una práctica tomada del espiritismo cuando había un traspaso de espíritus. 17. Se han corrompido tanto que tienen iglesias evangélicas para gays y lesbianas en países como Brasil, Suiza, España, etc. E incluso algunos de sus pasotres homosexuales se han casado, ejemplo Brasil. 18. Tienen iglesias evangélicas espiritistas en las que hablan con espíritus por medio de sesiones parecidas a las del espiritismo. 19. Hablan en lenguas extrañas y la expresión extrañas no aparece en el idioma original. Lo que indica que no pueden basarse en dicho pasaje de Unosio Uar 14. 20. Su fe está basada solo en milagros y no se dan cuenta de los errores doctrinales y que los milagros no prueban que una iglesia sea verdadera. Mat 7, 21-23. 21. Algunas sectas evangélicas tienen un falso don de profecía en el que colocándole la mano en la sien a las personas les adivinan el pasado y futuro. 22. Su adoración se basa en la psicología emocional de la música hasta tener la mente preparada para enseñar cualquier ocurrencia. 23. Su adoración escandalosa no tiene nada que ver con la adoración bíblica en la cual los instrumentos tenían un lugar y momento específico y muchos no hacían parte de la adoración en el templo. 24. Se han olvidado de la ley de Dios, la misma causa de la caída del pueblo judío en muchas ocasiones. 25. Inventan que Jesús cambió la ley por otra nueva pero no muestran un solo texto bíblico que así lo confirme. 26. Tienen muchas inconsistencias con los numerosos textos bíblicos que claramente enseñan la obediencia de los 10 mandamientos. 27. Violan y enseñan a violar el cuarto mandamiento que habla del sábado como día de reposo pero no muestran un solo texto bíblico en el que se muestre que de los 10 mandamientos ese es el único abolido. 28. Le han transferido la santidad del sábado como día de reposo al día domingo pero no tienen un solo texto que así lo ordene. 29. Tuercen las escrituras argumentando que en el Nuevo Testamento se enseña una nueva ley, pero no muestran un solo texto que así lo enseñe o que haya una nueva proclamación de otra ley como en el Sinaí. 30. Argumentan que el sábado era solo para los judíos pero desvirtúan las palabras de Jesús que dijo que el sábado había sido por causa de toda la humanidad. 0, S. Mr 2 y 27. 31. Reposan el día domingo diciendo que es en honor al día de la resurrección de Jesús pero no hay un solo texto que así lo enseñe. 32.
Tuercen las escrituras diciendo que en Col 2 y 16 se enseña la abolición de la ley, pero no reconocen que el contexto y en los escritos originales se refiere a los días de reposo de las fiestas solemnes dedicadas a Jehová. 33. Argumentan que en el Nuevo Testamento hay un cambio de pacto y un cambio de ley, y hay un cambio de pacto, pero no hay un solo texto que enseñe que hubo un cambio de ley y mucho menos que el pacto cambiado sea el de los 10 mandamientos, y de acuerdo a Hebreos 8 el pacto cambiado por el segundo fue el de la institución del santuario terrenal por el celestial. 34. Argumentan que F2, 14-16 enseña que los mandamientos están abolidos, pero intencionalmente tuercen la escritura porque el texto se refiere a la abolición de las enemistades entre judíos y gentiles causadas por la circuncisión y que ahora ambos son un solo pueblo delante de Dios. 35. Argumentan que en el Concilio de Hechos 15 no se menciona nada de los 10 mandamientos y por lo tanto no se debe guardar la ley, pero no se dan cuenta que dicho concilio fue para solucionar el problema de la circuncisión y para nada se habló de la ley porque ese asunto se tenía bien claro. 36. Enseñan que la ley está abolida pero se olvidan que si no hay ley entonces no hay pecado porque no hay una ley que condene, Rom 5 y 13. 37. Contradicen a Jesús quien claramente expresó en Mateo 5, 17-19 que no había venido a abolir a la ley ni a los profetas sino a cumplir, y en el escrito original señala a magnificar o perfeccionar la ley y que no indica por ningún lado que él haya cumplido por la humanidad y ya éste no debe guardarlo. 38. Hablan mucho de la abolición del día sábado como día de reposo, pero hablando Jesús sobre este mandamiento se presentó como Señor del sábado. Mat 12, 8. 39. Los pastores evangélicos argumentan que el sábado está abolido porque no se dan nuevas órdenes en el Nuevo Testamento acerca de este día, pero no se dan cuenta que en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo, pero de ese sí que enseñan. En el Nuevo Testamento no se menciona ni se hace referencia sobre el no consultar muertos, pero no por eso se debe ir a dicha práctica. Tampoco se enseña ni se hace referencia sobre el tercer mandamiento de no tomar su santo nombre en vano, pero de ese sí dicen que se debe obedecer. 40. Las sectas evangélicas están tan divididas que muchas de las sectas modernas enseñan sobre el evangelio de la prosperidad en la que solo invitan a las personas a dar y dar y dar más dinero. Con esto han convertido la religión en un negocio. 41. En muchas sectas evangélicas se cobra dinero por orar por algún enfermo o necesitado, haciendo del evangelio y los dones dados por Dios un negocio. 42. Muchos evangélicos enseñan sobre la risa santa, pero no hay un solo texto bíblico que enseñe sobre este supuesto don. 43. Muchos evangélicos enseñan un supuesto don del Espíritu llamado borrachera del Espíritu, pero no hay un solo texto bíblico que lo enseñe. 44. Es tanto el afán de dinero que en todos sus cultos recogen diezmos u ofrendas como si el evangelio solo fuera dinero. 45. Los evangélicos dicen que se puede comer carnes inmundas y que con la oración quedan limpias, porque no se comen un sapo, una rana, un ratón. Todos esos animales son de carne inmunda. 46. Muchos evangélicos argumentan que el Señor al decirle a Pedro mata y come sobre los animales inmundos en Hechos 10 se refería a poder comer toda clase de animales inmundos, pero se dejan engañar de los pastores porque claramente es una visión y dicha visión en Hechos 11 se da el significado. Se trataba de no tratar de inmundos a los gentiles porque el evangelio era para ellos también. 47. Algunos pastores evangélicos dicen que con oración y acción de gracias se puede comer carnes inmundas, pero se olvidan que el texto se refiere a las carnes limpias y que Dios no aprobaría algo que va contra su voluntad. 1 Sioar 10 y 31. 48. Algunos basados en 1 Sioar 10 y 25 dicen que se pueden comer carnes inmundas, pero Pablo está diciendo que se debía comer de todo lo que se vendía en la carnicería, pero se olvidan que Pablo se refería era a las carnes que habían sido sacrificadas o no a los ídolos. 1 Sioar 49. ¿Qué pensarán los evangélicos cuando leen Hebreos en los capítulos del 7 al 10? Si los pastores les tienen engañados diciéndoles que no hay un santuario celestial y estos y muchos otros textos claramente así lo enseñan. 50. Muchos pastores evangélicos enseñan que no habrá un juicio, pero ¿qué pensarán ellos sobre estos textos? Mat 7, 2, 10 y 15, 11, 22,24, 12 y 41, Mar 3 y 29 y en 5 y 22, 27,30 Tito 3 y 11 Geb 9 y 27 San 2 y 13 1 Ped 4 y 17 Apac 14,
7:2 y OUAR 5 y 10. 51. ¿Qué creen los evangélicos que estará haciendo Jesús en estos momentos si ellos no creen en su obra intercesora en el santuario celestial? ¿Acaso creen que solo se la pasa sentado a la diestra del Padre? 52. Los evangélicos están tan engañados de sus pastores que les tienen creyendo la doctrina del rapto secreto a la que después llamaron traslación de los santos y ahora arrebatamiento de la Iglesia, la cual no fue enseñada por Jesús ni los apóstoles ni los y que tiene muchas cosas que no se pueden sostener con la Biblia. 53. La doctrina del rapto enseña que antes de la segunda venida los salvos desaparecerán porque serán arrebatados de la tierra en forma invisible, pero lo más paradójico es que los textos de Mateo 24 que utilizan para sostener eso, está en el contexto de la segunda venida en gloria de Jesús, la cual será en forma visible y en compañía de sus santos ángeles. 54. La doctrina del rapto secreto enseña que después del supuesto rapto pasarán 7 años, pero el único texto del que pueden basarse para decir eso es el de Daniel 9 y 27, pero sacan el texto de su contexto porque esa semana profética se halla en el contexto de las 70 semanas, la cual en su idioma original enseña que todas las semanas se dan en forma seguida y no se puede tomar las 69 y decir que se cumplieron en el pasado y la última en el futuro. 55. La doctrina del rapto dice que Rusia invadirá a Jerusalén, pero ¿de dónde sacarán los evangélicos el texto que diga que Rusia invadirá a Jerusalén si dicha nación no aparece mencionada en la Biblia y mucho menos una supuesta invasión? 56. Para los evangélicos antes del arrebatamiento, el templo de Jerusalén debe estar reconstruido, pero ¿de qué texto bíblico se basan si no hay uno solo que mencione o insinúe que el templo sería reconstruido? 57. De acuerdo a la doctrina evangélica del rapto, la nación israelita debía ser restablecida, pero ¿de qué texto se basan si todos los de Isaías y Jeremías se cumplieron en el pasado cuando volvieron del cautiverio babilónico? 58. La doctrina del rapto dice que el imperio romano sería reconstruido por un líder, pero no hay un solo texto bíblico que mencione de un líder romano que reconstruya el imperio. 59. Los evangélicos argumentan que la purificación del santuario profetizada en Daniel 8 y 14 se cumplió en Antíoco después que él sacrificó cerdos en el templo judío, pero un análisis de las características del cuerno pequeño de Daniel 8 demuestran que ninguna de ellas se cumplió en dicho personaje. 60. En Daniel 8 la profecía dice que era para el tiempo del fin y Antíoco ya tiene más de 2 milenios que murió. La profecía dice que se levantaría contra el príncipe del ejército del cielo, pero como si cuando Antíoco existió Jesús no había nacido. La profecía dice que se daría al final del reino helenístico, pero Antíoco fue el octavo de los 26 reyes de esa descendencia. 61. Los evangélicos enseñan acerca de la existencia de un infierno actualmente, pero los términos bíblicos Hades y Seol se refieren a tumba, sepulcro y no a un lugar de tormento. 62. Los evangélicos se basan en textos como Mat 5, 22,30 y algunos otros para decir que existe un infierno o lugar de tormento donde están las almas de los muertos pagando por sus actos, pero ignoran que en el griego la palabra traducida como infierno es Gehenna o Valle de Hinnom y hace referencia al basurero de Jerusalén a donde eran arrojados los cuerpos de los delincuentes para que fueran consumidos por las llamas. 63. Los pastores evangélicos tienen a sus miembros engañados haciéndoles creer que el alma es un ente invisible que se de la persona cuando fallece, pero la palabra alma en la Biblia viene de los términos nefes, h, y suje, g, y no enseñan dicha idea, sino en realidad significa persona, ser viviente, criatura, etc. 64. El alma en la Biblia no es un ente invisible, sino es que es el resultado de la unión del cuerpo y el aliento o soplo divino, Gen 2, 7, los cuales unidos dan como resultado lo que es una persona o ser o alma viviente. 65. La Biblia dice claramente que el sello de Dios es el sábado, Is 20, 12,20, Éxodo 31, 13 Isa 8 y 16, Éxodo 20, 8-11, pero los evangélicos dicen que es el Espíritu Santo porque leen F1 y 13, pero por no investigar no se dan cuenta del error porque en el griego original es fragistete están conjugado y lo que está enseñando el texto es que el Espíritu Santo es el sellador. 66. Los evangélicos se basan en la parábola del rico y Lázaro, Luc 16, 19-31, para enseñar la existencia del infierno, pero se olvidan que de una parábola no es puede hacer una doctrina porque esta es solo una historia narrada para dar una aplicación espiritual. 67.
Si la parábola del rico y Lázaro fuera cierta, ¿qué felicidad podría haber viendo sufrir a un familiar del otro lado del abismo agonizando? ¿Qué felicidad puede haber si estamos viendo a un familiar o a otras personas agonizar? 68. La parábola dice que Lázaro fue al seno de Abraham, pero no existe ningún lugar con dicho nombre. Esa era solo una creencia popular que decía que Abraham estaba a la puerta del paraíso, así como hoy muchos creen que Pedro tiene las llaves del cielo. 69. La parábola dice que tanto Lázaro como el rico fueron llevados al Hades, pero si dicho término se entendiera como infierno, entonces ¿qué hacía Abraham allí? ¿Qué hacía Lázaro allí? 70. En la parábola el rico le dice a Abraham que envíe a Lázaro a mojarle un poco de agua en su lengua. Si eso fuera así, entonces sería algo contradictorio, porque popularmente se enseña que los espíritus no sienten. 71. Algunas iglesias evangélicas le prohíben a sus miembros estudiar o leer libros como Apocalipsis o Daniel porque consideran que están sellados y que solo el pastor los puede entender. 72. Dicen basarse en la sola escritura y muchas de sus doctrinas no tienen fundamento bíblico. 73. Están tan divididos que muchos van solo detrás de pastores y cuando alguno de ellos se aparta, se lleva tras sí a más de la mitad de la congregación. 74. Los supuestos minusválidos a los que han levantado siempre son personas desconocidas a las que les pagan en sus campañas para que hagan el show y jamás levantan a alguien conocido. 75. Las palabras expresadas en el momento que supuestamente hablan en lengua siempre son las mismas y muchos han confesado que simplemente se las aprendieron de memoria y las expresaron. 76. Sus cultos escandalosos han sido objeto de miles de demandas por contaminación auditiva y molestia a los vecinos, pero al ir a la Biblia jamás se presenta que el culto fuera tan escandaloso como ellos los presentan. 77. Han dividido la segunda venida en dos etapas, una invisible y una etapa. Lo más paradójico es que en ningún lugar de la Biblia se enseña que la segunda venida de Jesús estuviera dividida en dos etapas y se presenta que es una sola con poder y gloria. 78. Desobedeciendo a Dios no guardan el día de reposo del sábado, pero al pedirles un texto en el que se muestre que el domingo es el día para congregarse no lo manifiestan. 79. En muchos de sus cultos más se habla de Satanás que de Jesús. 80. Para criticar otras denominaciones son buenos, pero a la hora de pedirles fundamento bíblico para sus doctrinas se molestan y no responden. 81. Para debatir nunca tienen respuestas bíblicas para sus enseñanzas y como forma para no reconocer su error prefieren desviar los temas o irse a los señalamientos contra otros. 82. No enseña todas las verdades descritas en las Sagradas Escrituras y solo se basan en gritar aleluya, gloria a Dios, amén, aplausos para Dios, etc. Pero doctrinalmente siguen tradiciones e ideas personales de algunos pastores. 83. Critican mucho a los adventistas y testigos por haber fijado fechas en el pasado sobre la segunda venida de Jesús, pero no miran que dentro de sus filas han sido miles los pastores y sectas que enseñan y han enseñado fechas y han quedado mal y seguirán haciéndolo. 84. Están tan divididos que algunos han inventado ser Jesús o Juan o su representante en la tierra y miles son arrastrados tras estos falsos profetas. 85. Sus conciertos han pasado de ser cantos dedicados a la alabanza celestial al orgullo propio y ser más un concierto secular en donde lo único que falta es el alcohol. 86. Su música ha sido contaminada con el secularismo y solo basta escuchar sus alabanzas para darse cuenta que parecen más canciones populares que cantos de adoración. 87. Basta leer las noticias para enterarse que los principales en dar mal testimonio como cristianos son los pastores evangélicos violando hijas, acostándose con hermanos, hermanas, aun asesinando, robando, etc. 88. Las noticias confirman que muchos de sus supuestos centros de rehabilitación son lugares de violación y maltrato contra las personas a las que supuestamente están ayudando. 89. Presentan un mensaje manipulado al asustar a la gente con la idea de un infierno y si no se bautizan se quemarán en el infierno. Jamás ese fue el mensaje presentado por Jesús ni los apóstoles. 90. Muchas sectas evangélicas danzan, pero lo que ellos llaman danza no es más que un baile basado en la emoción pasajera propia de la música y de la mente secularizada, porque la danza bíblica era una coreografía organizada en la que solo participaban mujeres y no se llevaban a cabo dentro del templo sino en las sinagogas o fiestas del pueblo. 91. Sus cantantes,
pastores y escritores famosos parecen más preocupados por el mercantilismo y las ventas que por la salvación y solo se ocupan en ganar y aumentar sus ganancias. 92. Sus pastores no son personas que han recibido una capacitación o preparación necesaria para ejercer dicha vocación y simplemente con tener algún tiempo en la iglesia, predicar bonito, caerle bien al pastor y pasar algunos exámenes son suficientes para llamarse pastor y ejercer el cargo sin darse cuenta que esto es por llamado divino. 93. En el pastorado evangélico ahora cualquiera es pastor porque muchos solo ven en esto un jugoso negocio en el que prima la ganancia antes que la vocación y no son más que asalariados y no pastores dedicados a la obra de salvación porque la religión la han convertido en un negocio. 94. En muchas ciudades tienen cristotecas, dedicadas a los evangélicos, que son lugares parecidos a las discotecas seculares en la que se baila y lo único que cambia es la música, la cual tiene el mismo ritmo secular, juego de luces y proyecciones parecidas a las discotecas populares. 95. Los evangélicos están tan divididos que entre ellos mismos se critican y desmeritan a otros pastores de su misma línea sectaria. 96. Los evangélicos no se han percatado de los miles de supuestos profetas ese que han dicho cosas que jamás se cumplieron y algunos secuestraron aviones o asesinaron sus propias familias o congregaciones. 97. Les encanta juzgar a los demás y cuando alguien fallece y no es cristiano le tildan de que se quemará en el infierno, ¿acaso no saben que esa obra le corresponde a Dios? Para todo el ladrón en la cruz se perdió, pero en el último momento de su vida aceptó a Jesús, así no debemos juzgar a nadie porque no sabemos si dicha persona se arrepintió a última hora. 98. Se creen los únicos cristianos y se jactan de llamarse cristianos pero sus obras y sus doctrinas distan mucho de serlo. 99. Si según ellos los muertos justos van al cielo, entonces es válido preguntarles para qué viene Jesús a resucitarles si ya los tiene allá. 100. La Biblia habla del nuevo nacimiento pero lo que experimentan muchos evangélicos es un mero emocionalismo y cuando se les pasa la fiebre vuelven a su misma condición y siguen en la iglesia con una vida doble e hipócrita. 101. Lamentablemente han sido causa de la disolución de muchos hogares porque cuando una mujer es evangélica se la pasa metida en la iglesia noche y día distanciándose del esposo e hijos y dejando de cumplir con sus deberes en el hogar. 102. Enseñan que al ser salvos por gracia ya no es necesario obedecer los 10 mandamientos pero no muestran un solo texto que diga tal cosa. 103. Argumentan que en la Biblia los gentiles no guardaron el sábado, pero ignoran textos como, Hechos 13, 42,44-18, 4 donde se ven gentiles reunidos adorando en sábado. 104. Los evangélicos hacen sacrificios con ayunos de hasta 40 días como si la salvación se lograra con sacrificios Oseas 6, 6. 105. Muchos evangélicos no viven un cristianismo puro y se convierten en fanáticos. 106. Pasan reprendiendo espíritus porque en sus cultos se mueven espíritus y muchos terminan poseídos y en peores condiciones que antes de conocer las doctrinas evangélicas. 107. Muchos de los evangélicos son personas que se creen santos pero se la pasan amargados y hacen las cosas como si fueran los más rectos del mundo. 108. Los cultos evangélicos dan miedo por el desorden y escándalo que hay porque mientras unos se golpean contra la pared, otros botan espumas por la boca, otros le gritan a Dios, otros entran en un estado de posesión y dicen y hacen cosas extrañas como animales, mientras otros saltan como locos, etc. En la Biblia en ningún momento se lee un escándalo como tal y por el contrario la Biblia presenta la reverencia y respeto que se debe tener ante la presencia divina. Job 2 y 20 Saf 1, 7. 109 Comparando la oración de los profetas de Baal cuando fueron confrontados por el profeta Elías podemos notar que la oración de los evangélicos es hecha con el mismo escándalo que la que los falsos profetas hicieron mientras que la de Elías fue una oración corta pero precisa sin escándalos ni desorden. 1 Rey 18, 20-40. 110. El hambre de dinero ha hecho que periódicamente en muchas de sus iglesias se realicen campañas llamadas La Siembra argumentando que entre más dinero dé, más bendiciones recibirá, pero esto es simplemente parte del negocio por el hambre que tienen de dinero los pastores. 115. Su fe está más basada en los testimonios de alguna persona que supuestamente recibió una revelación o sueño o supuestamente estuvo muerta y vivió o algún milagro que alguien contó porque creen que eso es obra divina y no se basan en las hermosas enseñanzas de las Escrituras. 116. Muchos evangélicos idolatran a sus pastores y no van detrás de Cristo sino detrás de pastores.
117 Jesús reprendió los negocios que tenían en las puertas del templo de Jerusalén, Mat 21, 12-17, basta ir a algunos templos evangélicos para darse cuenta del negocio que tienen vendiendo cosas en sus puertas o en el interior como pañuelo bendito, agua del río Jordán, rosas de Charón, pan bendito, etc. engañando a la gente con este negocio. 118. Son miles las pastoras evangélicas que hay, pero todavía no existe el primer texto bíblico que justifique tales nombramientos para que la mujer ocupe tal cargo. 119. Cuando ocurre un desastre natural o una calamidad de inmediato están prestos para juzgar y condenar y decir que eso se debe al mucho pecado o maldad de alguien o de una familia o de una región y aún de una nación. 120. Muchos evangélicos terminan con problemas mentales vueltos locos y hasta han requerido de ayudas psiquiátricas. 121. Es frecuente la asistencia de ellos al médico por no obedecer la palabra de Dios en cuanto al cuidado del organismo con elevados niveles de colesterol, dolores de cabeza, pérdida de la memoria o algún tipo de cáncer. 122. Muchos evangélicos les toca asistir al médico en busca de calmantes porque en las noches no pueden dormir o porque sueñan que algún espíritu les persigue o tienen frecuentes pesadillas. 123. Muchos al tener un accidente cuando se recuperan dicen haber caminado por algún túnel y al final vieron una luz y que Dios les habló y creen que tuvieron un encuentro cercano con la muerte, pero está científicamente comprobado que tal efecto es producido por algunos medicamentos alucinógenos como la ketamina, ciclohexanona, y en otros casos dependiendo del organismo por la anestesia o por la falta de oxígeno. 124. Cuando un teólogo o pastor evangélico hace un estudio serio de las escrituras teniendo en cuenta el contexto y el idioma original se da cuenta de sus errores doctrinales y muchos prefieren marcharse a otra iglesia antes que seguir creyendo y enseñando mentiras. 125. Están tan divididos que hasta entre sus propios pastores han peleado y se han dado golpes. 126. Tanto es el amor al dinero que por lo general la esposa del pastor es la tesorera de la iglesia y si no es ella se le lleva un estricto control de las entradas y salidas al hermano, encargada. 127. Mientras que Dios creó de una misma sangre toda la humanidad, Hechos 5 y 26, y no hace acepción de personas, Rom 2 y 11, los evangélicos sí lo hacen creyendo que ellos son los hijos de Dios mientras que los demás solo son criaturas. 128. Los evangélicos hacen excepción de personas solo se llaman hermanos entre sí, mientras que a otros cristianos les llaman varón o varona junto con los no creyentes. 129. Algunos evangélicos al igual que los pentecostals dicen hablar las lenguas pero según resultados investigativos si grabamos a alguien hablar en lenguas y vamos a uno de los intérpretes de su propia congregación dirá una cosa, mientras que otro intérprete de esa misma congregación dirá otra cosa totalmente distinta. Esto demuestra la falsedad de dicho don. 130. Algunos pastores parecen políticos o magnates que usan escoltas personales y cuando asisten al templo tienen escoltas en cada esquina de la calle. ¿Qué función tendrá para ellos el ángel de Jehová? 131. Muchos pastores evangélicos y su familia compran vestidos costosos y se transportan en autos lujosos, mientras que algunos miembros no tienen ni para comer. 132. Algunos pastores cuando les invitan a tener campañas evangelísticas muestran su hambre de dinero cobrando millones de dólares o en moneda local, como si la salvación fuera un negocio. 133. A los evangélicos les encanta malinterpretar las escrituras, tanto que algunos dicen que Jesús murió un miércoles, mientras que otros reconocen lo que dice la Biblia, un viernes. 134. Cuando asisten al templo muchas jóvenes evangélicas parecen más bien que fueran para un desfile de modas con sus vestidos lujosos y joyas, que para culto será que no han leído y el pastor no les ha enseñado 1 Tim 2, 9-11. 135. Los evangélicos pasan hablando de espíritus y muchos hasta al homosexualismo se lo atribuyen a un espíritu, como si no investigaran para darse cuenta que son otras las causas de esta situación. Cosa que no dice la Biblia. 136. Muchos evangélicos creen en los espíritus territoriales, doctrina que enseña que algunos espíritus viven en determinado sector o lugar de una ciudad y ellos son los que se encargan de tentar o causar daño en dicha área. Cosa de la que no habla la Biblia. 137. Para los evangélicos la Biblia tiene contradicciones porque no estudian los textos en su contexto porque no se dan a la tarea de investigar sino en creer lo primero que les dijo el pastor. 138.
Los evangélicos a sus cantos han metido todos los ritmos musicales y por esa razón han perdido la solemnidad ante la presencia divina en la adoración. Job 2 y 20. 139. Muchas iglesias evangélicas se aprovechan de la fe de los hermanos y bajo el liderazgo de algunos forman partidos políticos para tener en ellos fieles electores. 140. En muchos lugares algunas iglesias evangélicas exigen que al pastor se le debe entregar las primicias. 141. Las investigaciones han demostrado que muchos cantantes evangélicos y sus canciones tienen mensajes subliminales y así como con la letra principal le cantan a Jesús, por debajo le rinden adoración a Satanás. 142. Los evangélicos no tienen un estudio sistemático de la Biblia para su escuela dominical en el que el creyente haya estudiado en la semana y alimentarse espiritualmente y solo están atenidos a lo que se le ocurra al encargado hablar ese domingo. 143. Aunque los evangélicos no lo quieran reconocer, siguen el ejemplo del cuerno pequeño, que de acuerdo a las características de Daniel 7 y 8 corresponde al papado, el cual según Daniel 7 y 25 pensaría en cambiar los tiempos y la ley, y efectivamente lo intentó cambiando la ley de Dios del culto del sábado por el del domingo. 144. Muchos dan ofrendas solo pensando que Dios se los va a multiplicar o para pagar algún favor recibido. 145. A todo el que no piense ni crea como ellos le descalifican llamándole sectario y lo condenan al infierno porque creen que ellos son los salvos, pero no se dan cuenta que ellos son una suma de sectas y que muchas de sus doctrinas no tienen fundamento bíblico. 146. Mientras que la Biblia prohíbe tatuarse, Lev 7 y 28, algunos evangélicos se tatúan y para colmo usando el 666, el cual es descrito en Apocalipsis 1 y 18 como el número de la bestia. 147. A muchos niños y jóvenes, sus padres evangélicos les manipulan enseñándoles un Dios airado que les castigará si no asisten a los cultos, de allí que al llegar a determinada edad se apartan. 148. Los evangélicos acusan de legalistas a los que guardan los mandamientos ignorando que Jesús mismo fue quien dio su santa ley y que él mismo es quien manda a guardarla como obra de la fe, ya que la salvación no se da por obras. 149. Los evangélicos dicen que Dios abolió su ley, pero sería bueno preguntarse: ¿Dios se equivocó al darla? Dios no conocía el futuro y la tuvo que cambiar cuando vio que se equivocó. ¿Qué opinarán ellos de textos como, Ecl. 3 y 14, Hebreos 13, 8? Nunca responden cuando se les citan dichos textos y prefieren cambiar de tema. 150. Al revisar las escrituras, las iglesias evangélicas no cumplen con las características de la iglesia verdadera, doctrinas como, guardar los mandamientos de Dios, AP 12 y 17, tener la fe de Jesús, AP 2 y 12, tener el testimonio de Jesús, AP 12 y 17, abandonar prácticas y enseñanzas de Babilonia, AP 18, 4, basa sus doctrinas en la Biblia, Isa 8 y 20, Cristo único fundamento, F 2 y 20, ayudar a huérfanos y viudas y se guarda sin mancha del mundo, San 1 y 27. Por lo visto en estas 150 razones, quizás se me olvidaron muchas otras, pero que algunos saben y no mencione en este escrito: no soy evangélico porque no es la iglesia verdadera y no está fundamentada en las hermosas enseñanzas de la Biblia sino en las interpretaciones personales de pastores y no presentan al verdadero Jesús Salvador y Rey de Reyes y próximo a venir en gloria y majestad por segunda vez a esta tierra.